Cordial saludo, estimada tutora. Mi grupo está compuesto por Angélica María Herrera León y quien les habla, Laura Cristina Silva Cerquera. Somos estudiantes de Sociología y venimos a presentar la fase 3, la práctica social, de la materia de corrientes de pensamiento sociológico. Entonces, para iniciar en esta exposición vamos a hablar de algunos conceptos que han sido tomados por los autores Pierre Bourdieu, Peter Berger y Thomas Druckmann. Para iniciar, Pierre Bourdieu él nació el 1 de agosto de 1930 y falleció el 23 de enero del 2002 y fue un gran sociólogo francés, uno de los más destacados representantes de la época contemporánea. Teniendo en cuenta esto, pues Bourdieu junto con Passeron hicieron un libro que se llama La reproducción. En este libro, Bourdieu hace referencia a la violencia simbólica y dice que está presente en cada uno de los campos donde circulan y se disputan entre los agentes sociales comprometidos en estos juegos. Entonces está en el campo escolar, en el campo político, en el campo artístico y bueno, entonces en todos esos campos que como sociedad hemos construido. Él dice o cree necesario tomar algunos conceptos para explicar la violencia simbólica. Entonces él habla del poder como constitutivo de lo social. Y en este caso hace referencia al objetivismo y al subjetivismo. Y dice que cree la necesidad de tomar lo mejor de ambas perspectivas, poniendo en dos momentos. Un primer momento objetivista, en donde el investigador reconstruye la estructura de relaciones, donde se insertan las prácticas, y un segundo momento donde se intentan captar representaciones y vivencias de los protagonistas, pues de esas mismas prácticas. Teniendo en cuenta esto, se toman dos pasos lógicos del análisis sociológico que permiten mayores posibilidades de explicar y comprender la realidad social. Es importante mencionar que estos se fundan en una ontología, en donde lo social existe de doble manera, en las cosas y en los cuerpos, y es precisamente una suerte de complicidad ontológica entre un hábitus y un campo. ¿Sí? Entonces, él habla del poder que es constitutivo de la sociedad y como tal ontológicamente existen las cosas y en los cuerpos. Y toma conceptos de Marx y de Weber sobre las relaciones, sobre la realidad social. Ya en cuanto al hábitus, como una interiorización de las relaciones de poder, pues Pierre Bourdieu, asocia la noción del ethos y la noción del lexis al concepto del hábitus. Entonces se centra en el análisis del papel de la escuela de reproducción de las estructuras sociales y señala que la acción pedagógica, y más precisamente el trabajo pedagógico, es un trabajo de inculcación que tiene una duración suficiente como para poder producir un hábitus capaz de perpetuarse. De esta manera, puede reproducir las condiciones objetivas y reproducciones de las relaciones de dominación, dependencia entre las clases. Entonces, como producto de la historia, el hábitus es lo social incorporado, estructura estructurada. El hábitus no es un estado del alma, no es un estado del cuerpo. El hábitus es más bien especial, un estado especial que adoptan las condiciones objetivas incorporadas y convertidas así en disposiciones duraderas. Entonces, en cuanto a la interiorización de la exterioridad del hábitus, pues hace posible la producción libre de todos los pensamientos, acciones, percepciones y expresiones. Entonces, el hábitus es objetivación o el resultado de condiciones objetivas y también es capital en principio a partir del cual el agente define su acción en las nuevas situaciones que se les presentan. Ya en cuanto a las representaciones sociales, Bourdieu dice que además de que el hábitus es estructura estructurada, también es estructura estructurante. Y pues de ahí el agente construye sus prácticas y sus representaciones del mundo, de las cosas del mundo, de lo que está bien y de lo que está mal. Teniendo en cuenta esto, Bourdieu hace una hipótesis central de la problemática, que es que existe una correspondencia entre las estructuras sociales y las estructuras mentales. Entonces él toma el planteamiento de Durkheim y de Mauss, el cual consiste en que los sistemas cognitivos en vigor en las sociedades primitivas derivan de sus sistemas sociales. Entonces, de acuerdo a este planteamiento que él toma, hace una tesis de lo que se puede llamar sociocentrismo y Bourdieu la extiende en 4 direcciones. Una primera dirección que sostiene que la correspondencia entre estructuras cognitivas y sociales se observan en las comunidades precapitalistas. En un segundo lugar, dice que las divisiones sociales y los esquemas mentales son estructuralmente homólogos porque están genéticamente ligados. En un tercer lugar, corresponde entre las estructuras sociales y las estructuras mentales que cumplen funciones políticas. Y por último están los sistemas de enclasamiento, los sistemas de clasificación, las formas simbólicas y bueno, eso. Ya en cuanto a las formulaciones de violencia simbólica, pues es como un avance de la formulación de la teoría de la violencia simbólica en donde se refiere al ámbito escolar. Entonces, él se refiere pues al ámbito escolar explicitando en detalle 4 enunciados más, en donde estos 4 enunciados son la acción pedagógica en la educación difusa, educación familiar o educación institucionalizada,
¿qué es objetivamente una violencia simbólica? B, autoridad pedagógica. En la acción pedagógica es necesaria la autoridad pedagógica como una condición social para su ejercicio. C, pedagógico. Trabajo pedagógico. En la acción pedagógica implica el trabajo de inculcación con una duración para producir el hábitos. Y de enseñanza institucionalizada, que debe sus características al hecho de que le es necesario producir y reproducir las condiciones institucionales. Y ya como para concluir o resumir, la noción de violencia simbólica constituye un aspecto central de la teoría de la dominación en la perspectiva de Pierre Bourdieu. Es la que permite reconocer simultáneamente la imposición de un mundo de relaciones de fuerzas y un mundo de relaciones de sentido. La habituación desde Berger y Luckman son aquellas acciones y comportamientos que se convierten en rutinarias y automáticas que liberan a la conciencia para concentrarse en otras tareas. La habituación desde estos autores tienen unas características, entonces las características son la automatización, la rutina, la naturalización y también está la liberación de la conciencia. La habituación desde estos autores es importante porque permite la estabilidad y la predictibilidad en la vida social, también facilita la interacción social y la comunicación, también ayuda a mantener la identidad social y la cohesión social y permite la innovación y el cambio social al liberar recursos cognitivos. Buenas noches, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Angélica María Herrera León, estudiante de cuarto semestre de Sociología en la Universidad UNAD. A continuación voy a hacer la parte que me corresponde exponer, de acuerdo a lo que acordamos con la compañera Laura, con quien hemos estado pues, desarrollando un trabajo desde comunicación vía WhatsApp, hicimos algunas videollamadas para organizar de qué forma íbamos a desarrollar el trabajo y bueno, finalmente por temas de tiempo y demás, cada una hicimos esta grabación en la que pues en mutuo acuerdo decidimos que yo presentara estos dos expositores que son Peter Berger y Luckman, quienes son dos sociólogos contemporáneos que siempre sus trabajos son presentados como está aquí el título, que son Berger y Luckman, porque pues su trabajo fue muy compaginado. De hecho, la exposición de los temas que vamos a hacer se basan en un libro suyo que ambos pues construyeron y es la construcción social de la realidad, en donde hay diferentes temas. Aquí tenemos pues un poco de la biografía de estos autores, que es muy importante pues conocerla, ambos sociólogos especializados, docentes, y pues a cada uno se le reconoce por trabajos distintos. Sin embargo, en el caso de Luckman, su obra y su trabajo va enfocado a la comprensión de las dinámicas de la vida social y pues su trabajo junto con Peter Berger en los que exponen esa comprensión también de la construcción social de la realidad. En campos pues, de la teoría también sociológica, política, globalización y desarrollo. Y pues este importante trabajo que realizan juntos, donde tenemos algunos de los principales aspectos de este apartado o de este trabajo que ambos realizaron, está principalmente el análisis de la vida cotidiana, donde ellos buscan comprender de qué forma los seres humanos, que como principio básico sabemos pues somos seres sociales por naturaleza, pero así como hay factores que son natos en el ser humano, también hay algunos factores que ellos no concuerdan mucho, más en el tema de la socialización, que sean realmente adquiridos o heredados, como lo es este aspecto en el que nosotros somos seres sociales por la naturaleza. Por naturaleza, ellos dicen, ok, pero en la socialización también hay factores en los que ya consiste más en una construcción más que en algo que se herede. Tenemos la legitimación, el concepto de institucionalización, que también es muy importante para comprender los procesos en los que el ser humano empieza a participar dentro o a cumplir un rol dentro de la sociedad, la reificación, la socialización primaria y secundaria, que pues es de esta forma, como en este círculo, porque pues la verdad sí son temas que dependen el uno mucho del otro, entonces quise organizarlo de esta forma para poder exponerlo y que sea de una forma comprensiva. La vida cotidiana, estos autores manifiestan pues que es necesario hacer un análisis de la realidad cotidiana, ¿sí? De factores que nosotros muchas veces damos por hecho, pero que en realidad tienen muchísimo contexto, más allá de solamente estos hábitos o estas costumbres o estas actividades que realizamos día a día por naturaleza, como algunos otros autores describen, ¿sí? Entonces, hay dos factores súper importantes que son la objetivación y la subjetividad, que mi compañera Laura pues ya lo explicó muchísimo mejor. Y bueno, partimos acá en cuanto al tema de la internalización, que es lo que viene para poder comprender todo este proceso. Ellos dicen que la vida cotidiana se presenta pues en un mundo intersubjetivo compartido con otros, es decir, nosotros tenemos y adoptamos nuestros propios pensamientos, pero de esa forma nosotros, ¿de qué forma mejor?
nuestra mente comprende, acepta o se adapta a los fenómenos externos que suceden a nuestro alrededor, ¿sí? Esto nos lleva a empezar a crear una objetivación dentro de nuestra propia mente. ¿Esa objetivación para qué? Para que nosotros podamos, al momento de salir a una sociedad, poder tener ya creados nuestros hábitos, nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras costumbres, todo lo que comprende a un ser humano y que en esa misma medida nosotros podamos hacer parte de los diferentes roles que debemos cumplir dentro de la sociedad. Tenemos la externalización, dice que es cuando comienza ya, bueno, este tema de internalización es algo que viene desde el momento en el que nosotros nacemos y vamos empezando y creando todos esos conceptos que vamos a tener. Y ya en la externalización es donde nosotros vamos a empezar a ser parte de una sociedad y vamos a empezar a manifestar o a demostrar esas actividades habitualizadas que mi compañera Laura pues también nos explicó el tema de la habituación. Eh, para de esta forma, a través de los hábitos, de las costumbres, de las rutinas que nosotros hemos obtenido a través de esa habituación, pues nosotros podamos hacer parte de una institucionalización. Ellos, contrario a otros autores, ellos dicen que es mucho más importante la internalización del ser humano que la institucionalidad. La institucionalización viene primero la internalización y la comprensión de la vida cotidiana del ser humano y luego viene la institucionalización, no al revés, que es lo que ellos como que de forma más marcada explican y porque pues hay algunos sociólogos que consideran que para que el ser humano pueda realizar esa externalización debe directamente hacer parte de una institucionalización que son las instituciones, sea religión, sea política, sea la educación de un niño desde pequeño, en instituciones, no en esa internalización que viene desde el hogar o desde la casa, son las instituciones realmente las que conforman o las que crean esa externalización del ser humano. Berger y Luckman dicen, no, no es de esta forma, en realidad hay un orden y es el que vamos a explicar en el siguiente tema, pero ellos sí insisten muchísimo en que antes de institucionalizar a un ser humano hay que permitirle que haya este proceso de internalización y objetivación que acabo de explicar. En la institucionalización, pues nos están hablando de una aceptación subjetiva que comienza cuando el individuo empieza a aceptar y asumir cuáles son esos roles o actividades que va a cumplir dentro de la sociedad, ¿sí? Y pues esto es lo que defiende principalmente su teoría, su tesis, y es que la socialización de un ser humano se da en dos aspectos. La primaria, que es la que se adquiere en la niñez, en las familias, en los hogares, no en la guardería, ni en el colegio, ni en el, no, es en la casa, en el entorno, los vecinos. Nosotros, sin necesidad de que nadie nos enseñe, vemos que nuestros padres saludan al vecino, el vecino saluda, levantamos la mano, hola, y de estos son conceptos, son habituaciones que se van adquiriendo en el ser humano. Y ya luego la socialización secundaria, que es el resultado posterior de la primaria, donde el ser humano es puesto en acción dentro de un mundo objetivo, ¿sí? Entendiendo que lo subjetivo es lo que nosotros empezamos como a comprender, aceptar o anidar en nuestra mente, ¿sí? Hay algunos como diálogos o debates en frases, por ejemplo, como el pobre es pobre porque quiere, entonces en realidad es así, o en realidad sucede que el ser humano pues logra y alcanza acorde a lo que tiene en su entorno. Sí, hay quienes dicen, no, es que en realidad hay que salir adelante como sea, pero ok, pero ¿cuáles son las posibilidades que tienen ciertas personas que hay en su entorno, que hay a su alcance? Y así hay muchísimos ejemplos de subjetividad, que es lo que nosotros empezamos a anidar en nuestra mente para poder empezar a entender ese mundo objetivamente. Entonces, bueno, básicamente Berger y Luckman su obra, su trabajo, consiste en hablar y explicar de qué forma se construye, como su propio nombre le indica este texto, cómo se construyen esas capacidades del ser humano o esos procesos de socialización desde la vida cotidiana. Ellos, lo más importante para entender de estos dos autores es que pues esta construcción no se hereda, ni viene, como expliqué inicialmente, que entendemos el ser humano es un ser sociable por naturaleza, necesita socializar, pero en cuanto a este tema y estos aspectos que acabamos de explicar, realmente son factores que el ser humano adquiere, ¿no? Con la interacción con otros. No es algo que ya venga en nuestro chip o en nuestra naturaleza o sea algo genético, sino que se adquiere desde la infancia, en las primeras interacciones que nosotros tenemos con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestro entorno. Y algo muy importante es que así como la creamos, también puede ser modificada, ¿sí? Yo puedo tener una subjetividad en mi mente desde que estoy pequeña sobre diferentes temas, conceptos, opiniones o hábitos o costumbres de mi cotidianidad, pero cuando yo empiezo a interactuar en un mundo ya objetivo, como ya de una persona adulta, pues perfectamente yo puedo transformar, modificar y cambiar en ese mundo objetivo, en esa interacción objetiva, todo lo que yo subjetivamente había adquirido anteriormente. Entonces, esto es lo que he logrado pues comprender de estos dos autores. Muchísimas gracias.